Era un martes cualquiera. Estaba cortando verduras para la cena mientras Thaís, mi hija, dibujaba en la mesa de la cocina, y Thales, mi esposo, entró como si fuera el dueño del lugar. «Quiero el divorcio», Sara, dijo sin un ápice de emoción en la voz. Paré todo lo que estaba haciendo, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? Esto debe ser una broma», respondí, pero él fue firme en sus palabras y continuó diciendo: «Voy a recibir la mayor parte de la herencia, la casa, todo, y no te necesito más». «A ninguno de ustedes», gesticuló alrededor, «en nuestra casa, en nuestra vida». «¿Quieres decir que no necesitas de nosotros?», dije con voz baja, tratando de mantener la calma. Esas fueron las duras palabras de mi esposo, que decidió cambiar a su familia por dinero. Pero el mundo da vueltas y hasta las piedras se encuentran, y él tendrá una gran sorpresa por delante. Desde ya, los invito a todos a suscribirse aquí en el canal. Si les gusta nuestro contenido, apoyen al canal, hay un botón aquí abajo en forma de corazón. Estaremos muy agradecidos con su apoyo, y juntos seguiremos esta emocionante historia hasta el final. Me llamo Sara y hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría en esta situación, no lo habría creído. 3 años fue todo lo que necesitó mi vida para cambiar drásticamente, de una comedia romántica a un drama de telenovela. Todo empezó con Thales, mi esposo, o como lo llamo ahora, el hombre niño con el que me casé. Nos conocimos en un asado de un amigo, y él era el centro de atención, siempre sonriente, siempre tranquilo, al menos eso pensaba yo. El matrimonio fue un sueño, pero los sueños terminan y la realidad nos golpea con fuerza. Recuerdo la primera vez que le pedí que cocinara algo, y me miró como si le hubiera pedido resolver una ecuación matemática. «Sara querida, sabes que no sé cocinar», dijo con esa sonrisa tímida que confundí con encanto. «Pero, Thales, tienes que aprender». «No puedo cocinar todas las noches», respondí tratando de mantener la calma. «A duras penas puedo hacer una tostada, Sara, ¿por qué?». Y así empezó. Yo volvía del trabajo cansada, esperando relajarme, pero encontraba a Thales en el sofá, control remoto en mano, esperando que yo sirviera la cena como una ama de casa de los años 50. Yo trabajaba duro en la empresa, apuntando a esa difícil promoción, pero al menos pensaba que tenía el apoyo de Thales. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba en las nubes y aterrorizada. Pensé que tal vez eso haría que Thales se esforzara un poco más, pero era como esperar una nevada en julio. Tuvimos a Thaís, nuestra pequeña alegría y amor. Ella fue lo mejor que me ha pasado, pensé que sería lo mismo para nosotros, pero Thales pensaba diferente. «Sabes, tú ganas más que yo, tiene sentido que vuelvas al trabajo», dijo una noche, mientras estábamos exhaustos en el sofá, Thaís finalmente dormida en un sueño tan profundo. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que yo era la única adulta en la casa. Tal es ser un padre que se queda en casa implica realmente asumir responsabilidades domésticas, ¿sabías? Él solo asintió con la cabeza, los ojos volviendo rápidamente al juego. «Sí, entendí», murmuró, pero no había comprendido realmente. Su madre, Dios la bendiga, vino a ayudar, de hecho, a hacer su trabajo. Ella era una santa, amaba profundamente a Thaís y también a mí, a su manera. Ella sacudía la cabeza ante Thales, murmurando que tenía el C de padre, pero ninguno del sentido común de él. Entonces, como una cruel vuelta del destino, los padres de Thales fallecieron en un mes, uno tras otro, como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Mi corazón quedó destrozado, eran los padres que nunca tuve. Thales, por otro lado, solo veía los signos de dólar. El día en que me dijo que quería el divorcio, era un martes cualquiera. Estaba cortando verduras para la cena mientras Thaís, mi hija, dibujaba en la mesa de la cocina, y Thales, mi esposo, entró como si fuera el dueño del lugar. «Quiero el divorcio», Sara, dijo sin un ápice de emoción en la voz. Paré todo lo que estaba haciendo, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? Esto debe ser una broma», respondí, pero él fue firme en sus palabras y continuó diciendo: «Voy a recibir la mayor parte de la herencia, la casa, todo, y no te necesito más». «A ninguno de ustedes», gesticuló alrededor, «en nuestra casa, en nuestra vida». «¿Quieres decir que no necesitas de nosotros?», dije con voz baja, tratando de mantener la calma. «Por Thaís, es algo así», se encogió de hombros. Y así las ilusiones se rompieron. No había un final feliz esperándome, solo un hombre adulto saliendo por la puerta, dejando atrás a su esposa e hija, persiguiendo el fantasma de un dinero aún no tocado.
Ese fue el comienzo del fin, o tal vez un nuevo comienzo, pero no era lo que esperaba. En la noche en que Tales se fue, me senté al borde de la cama de Thaís, observándola dormir, mientras mi mente corría con lo que necesitaba hacer a continuación. La idea del divorcio ya me había rondado antes, pero ahora era como una canción sonando a todo volumen. Pero entonces, Thaís llegó y todo cambió. Recuerdo la mañana siguiente a su partida. Estaba tomando mi café, el silencio del apartamento pesaba sobre mí, mientras Thaís jugaba con sus bloques a mis pies. De repente, la tormenta en el corazón de su madre. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó, mirándome con esos grandes y curiosos ojos. «Se fue a estar en otro lugar por un tiempo», dije, manteniendo la voz firme, porque insistía de esa manera inocente que los niños tienen cuando sienten que hay más en la historia. «A veces, las personas necesitan un tiempo separadas», dije, esperando que dejara de preguntar. «Entonces volverá», su voz era pequeña, preocupada. Suspiré. «No lo sé, querida, realmente no lo sé». Ese día en el trabajo fue un borrón. Estaba allí físicamente, pero mi mente estaba a millones de kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegué a casa, la soledad del apartamento vacío fue un golpe en la cara. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Llamé a mi hermana Sofía, esa que siempre parecía tener la vida organizada. «Sofía, soy Sara». Tales se fue, desahogué en cuanto contestó. «Sara, ¿qué pasó?». La voz de Sofía era una mezcla de preocupación y un «te lo dije». «¿Quiere el divorcio?», dije las palabras con sabor a cenizas en la boca. Hubo una pausa y luego, «¿Estás bien?». «No, no realmente, pero lo estaré». «Tengo que estarlo por Thaís», respondí, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. «Estás mejor sin él, Sara, lo sabes, ¿verdad?». La voz de Sofía era firme ahora, apareciendo la hermana mayor. «Sí, lo sé», respondí. «Perfecto, ahora hablemos sobre lo que harás a continuación», y hablamos. Hablamos sobre abogados, sobre finanzas, sobre cómo iba a navegar siendo madre soltera. Sofía fue un roble, y me aferré a sus consejos como a un salvavidas. Las semanas siguientes fueron un remolino de reuniones y burocracias. El divorcio es una carrera frenética mezclada con momentos de angustia profunda. Estaba más irritada de lo que pensaba que era posible, pero debajo de esa irritación, se estaba formando una determinación. Lo superaría, no solo por mí, sino por Thaís. Ella merecía una vida libre del caos que su padre trajo. Thaís, ella era mi luz en la oscuridad. Su risa, su sonrisa, me mantenían firme cuando todo lo que quería era encogerme y esconderme de todos. Una noche, mientras la acostaba en la cama, me miró con esos ojos grandes y sabios, más allá de sus años, y dijo: «Mamá, no necesito a papá. Solo te necesito a ti». Y así, el filo de la decisión no era tan afilado. Sabía lo que tenía que hacer. Iba a luchar por una vida mejor para nosotras dos. Era hora de dejar atrás la vida que pensaba querer y abrazar la que nos esperaba. Solo yo contra el mundo. Los papeles del divorcio pesaban sobre la mesa de la cocina, como invitados no deseados que no se iban. Es curioso cómo algunas hojas de papel pueden voltear tu mundo de cabeza. Thaís estaba en la guardería, dándome algunas horas de silencio para pensar, o tal vez para evitar pensar. El apartamento parecía vacío, ecos de la vida que solíamos tener resonaban en las paredes. Traté de mantener todo normal por el bien de Thaís, pero todas las noches, cuando la acostaba en la cama y me sentaba para enfrentar la noche sola, el silencio me gritaba. Tenía que hacer algo con mis manos, mantenerme ocupada. Así que comencé a arreglar cosas por la casa, cosas que Tales nunca había hecho antes. Un sábado, el fregadero decidió empezar a gotear, un goteo constante que martillaba en mi cabeza. Estaba a punto de llamar a Tales exigiendo que viniera a arreglarlo, por poco no lo hice. Por pura obstinación, terminé en una tienda de herramientas, perdida entre pasillos de tubos y llaves inglesas, sintiéndome completamente fuera de lugar. ¿Necesitas ayuda?, una voz cortó mi confusión. Miré hacia arriba y vi a una mujer de mi edad, con el cabello recogido en una coleta práctica y un distintivo con el nombre de Morgan. Sí, mi fregadero está goteando y ni siquiera sé por dónde empezar, admití. Morgan sonrió. Comencemos con lo básico. ¿Tienes una llave inglesa en casa? Armada con mis nuevas herramientas y un conjunto de instrucciones garabateadas rápidamente, me enfrenté a arreglar el fregadero. Fueron 3 intentos y muchas groserías, pero lo logré.
Allí estaba yo, observando el agua fluir suavemente, sin dejar escapar ni una sola gota, cuando mi teléfono sonó, rompiendo el momento. Era Luisa, la tía de Tales. Dudé antes de contestar. Ella estaba metida en todo esto, queriendo apoyar a su sobrino, pero sabiendo que estaba equivocado. Sara, ¿cómo están tú y Thaís?, dijo con la voz titubeante, como alguien que camina por la cuerda floja. Nos estamos arreglando, Luisa. ¿Y tú, cómo estás? Fue solo el fregadero roto lo que se arregló ese día. Luisa vino al día siguiente por unas horas. Nuestro pequeño apartamento volvió a sentirse como un hogar. Thaís se rió a carcajadas mientras Luisa la perseguía, y me di cuenta de cuánto había echado de menos el sonido de la risa de otra persona en casa. Luisa y yo nos sentamos en el sofá, observando a Thaís jugar, una tregua no dicha flotando entre nosotras. Lo estás haciendo bien, Sara, dijo Luisa, rompiendo el silencio. Encogí los hombros. Estoy intentándolo, respondí. Tales, él es mi sobrino, sé que no está haciendo lo correcto. La miré, realmente la miré, y vi el dolor en sus ojos. Era una tía dividida entre su sobrino y mi hija, y a pesar de todo, estaba allí eligiendo apoyarnos. La vida después de la visita de Luisa entró en un nuevo ritmo, la risa de Thaís llenaba los espacios de nuestro pequeño hogar, y mis días se mezclaban entre el trabajo y la maternidad. Casi me olvidé de Tales, casi. Entonces llegó la llamada que lo trajo de vuelta a nuestras vidas, como una repetición mala de un programa que nunca te gustó. Señorita Sara, aquí es Harold de Rómulo, el ejecutor del testamento de su difunto suegro. ¿Le gustaría programar una cita para discutir el testamento?, dijo la voz al otro lado de la línea, formal y distante. Se formó un nudo frío en mi estómago. Claro, señor Rómulo. ¿A qué hora debo estar allí? Hemos programado la lectura para este jueves a las 15 horas. ¿Te funciona? Asentí, aunque mi mente estaba acelerada. ¿Qué podría haber en ese testamento para mí? Tales era el hijo. Seguramente sería el heredero. Dispersé los pensamientos y me enfoqué en pasar la semana. El jueves llegó demasiado rápido. Estaba sentada en una silla rígida en la oficina del abogado, un lugar que olía a cuero y libros antiguos. El silencio era ensordecedor. Tales estaba sentado frente a mí con una sonrisa presumida en el rostro, ni siquiera dijo hola. El señor Rómulo comenzó a hablar. Gracias por venir. Iré directo al grano, comenzó a leer el legalés, y con cada palabra, la sonrisa de Tales se ampliaba. Pero luego, el señor Rómulo dijo algo que hizo desaparecer la sonrisa de Tales. Para mi nieta Thaís, dejé la mayor parte de mi herencia, incluida la casa familiar y los activos asociados. A mi hijo Tales, le otorgo la propiedad de mi apartamento en la Quinta Avenida, bajo la condición de que mantenga un empleo por un periodo no inferior a 6 meses. Fue entonces cuando la boca de Tales se abrió en pánico. Eso es todo. El apartamento no hay error alguno. No hay error, señor Tales. Sus padres fueron muy claros, la voz del señor Rómulo era firme e inflexible. Pero yo soy su hijo. Debería recibir todo, la voz de Tales aumentaba, formándose un ataque de ira. Tu padre creía en el trabajo duro, Tales. Quería animarte a valerte por ti mismo, me vi diciendo, sorprendida por mi propia calma. Tales se giró hacia mí. Esto es culpa tuya, Sara. Tú los volviste en mi contra, intervino el señor Rómulo. Tus padres tomaron estas decisiones mucho antes de su separación, Tales. La sala giraba con el peso de la revelación. Estaba a cargo de administrar una fortuna para Thaís, un futuro que podría asegurarle durante muchos y muchos años, y Tales se quedó con un apartamento y un desafío. Los días siguientes estuvieron llenos de una implacable avalancha de llamadas y papeleo. Tales estaba furioso, llamando a todas horas, su voz oscilaba entre suplicar y exigir. Sara, tienes que hablar con Rómulo, tienes que hacerlo cambiar, no es justo, la voz de Tales estaba desesperada. Una tarde, la rabia dio paso a algo que sonaba a miedo. Tales, está hecho. Tus padres tomaron la decisión, dije, tratando de mantener mi voz firme mientras Thaís jugaba al fondo, felizmente ajena. Pero tú puedes hacer algo. Tienes control sobre la parte de Thaís, ¿verdad? Todavía estamos casados, él se aferraba a un clavo ardiendo, y ambos lo sabíamos. Incluso si pudiera, no lo haría. Esto es para el futuro de Thaís, no para nosotros, no para que lo desperdicies,
respondí, la determinación en mi voz sonaba como el clavo en el ataúd de nuestra relación. Colgó con una serie de palabras que me alivió que Thais no entendiera. Cortar lazos con Thales fue como cortar una vid gruesa y enredada que se negaba a soltar. El desarrollo del proceso de divorcio se volvió amargo, con los abogados de Thales intentando todos los trucos del libro para obtener una parte de la herencia de Thais. Pero mi resolución era inquebrantable, ahora estaba luchando por mi hija, no solo por mí misma. El día que nos presentamos ante el juez, Thales parecía desinflado, una sombra del hombre arrogante que exigía el divorcio. La jueza, una mujer de rostro severo que parecía no tolerar a los tontos de buena gana, dijo después de escuchar al abogado de Thales. Él intentó argumentar, pero ella es solo una niña, yo soy su padre, debería recibir la mayor parte de la herencia. El tribunal no encontró razón para apartarse del testamento. Como está la petición, se niega, cortó, su martillo golpeando en el bloque con un estruendo que resonó en la sala de tribunal silenciosa. La polvareda apenas había asentado del tribunal cuando el peso total de la revelación del testamento comenzó a golpearme. Ahora no solo era la única cuidadora de Thais, sino también la guardiana de su futuro. Era una realidad aterradora, una carga pesada que llevaba fuera del tribunal ese día. Me senté en nuestra modesta mesa de cocina, la luz del sol filtrándose y posándose sobre pilas de documentos legales que detallaban la herencia de mi hija Thais. Hojas, las palabras fideicomiso y la propiedad asaltando para mí parecían extranjeras, demasiado grandiosas para nuestra vida simple. Mi teléfono vibró, un número que no reconocía parpadeando en la pantalla. Respondí con cautela. Señora Sara, aquí es Gisele del Banco Comunitario Primero. Necesitamos marcar un horario para establecer el fondo fiduciario de Thais, ¿verdad? Claro, ¿cuándo sería un buen momento?, respondí, sintiéndome un poco perdida. ¿Qué tal el lunes a las 10 horas? Podemos revisar todo para asegurarnos de que esté cómoda con el proceso. La voz de Gisele era amable y tranquilizadora. Lunes a las 10 horas, entonces, confirmé, aún un poco incrédula. La reunión del lunes fue una maratón de firmas y autenticaciones, involucrando términos como fiduciario y beneficiario. Gisele fue paciente, guiándome por cada paso. Está haciendo algo increíble por su hija, señora Sara. Esto garantizará su futuro, dijo al concluir. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Solo quiero hacer lo mejor por ella. Esa noche, mientras veía jugar a Thais, su inocencia y alegría ocultadas por la complejidad de la vida adulta, mi teléfono sonó nuevamente. Era Thales. Sara, ¿podemos hablar? Su voz estaba casi irreconocible. Thales, estoy ocupada con Thais ahora, puede esperar, respondí, sin querer dejar que él perturbara nuestra paz. Es sobre la herencia y el apartamento, yo necesito un consejo, admitió, y pude oír la lucha en sus palabras. Dudé y luego suspiré. Está bien, Thales, ¿qué está pasando? Estoy pensando en vender el apartamento, no sé qué hacer, dijo, y pude imaginarlo pasando las manos por el cabello en frustración. Thales, eso puede no ser una mala idea, pero asegúrate de obtener un buen consejo sobre cómo manejar el dinero. Tal vez guarda un poco para el futuro de Thais, sugerí. Hubo un silencio en la línea por un momento. No había pensado en eso. Gracias, Sara, se calmó antes de la tormenta. Así fue como la vida parecía en las semanas siguientes al establecimiento del fondo fiduciario con Thales, pequeños oasis de paz y tranquilidad entre nosotros que no duraron mucho. En una mañana de martes, cuando un oficial de justicia apareció en mi puerta con papeles que gritaban turbulencia legal. Hojeé los documentos, cada página fue un golpe en el estómago. Thales estaba impugnando el testamento nuevamente, alegando que, como padre de Thais, merecía una parte de la herencia para garantizar su bienestar en sus manos. Mis manos temblaban con un cóctel de ira y miedo mientras marcaba el número de mi abogado, Víctor. Soy Sara. Él está haciendo esto de nuevo. Está demandando por una parte de la herencia de Thais, dije, tratando de controlar mi voz. La voz de Víctor era una fuerza constante. Sara, sabíamos que podría intentar algo así. Estamos listos. Lucharemos esto y ganaremos, como la última vez, respiré hondo, tratando de absorber un poco de su confianza. ¿Cuál es el próximo paso? Nos reunimos, planeamos y protegemos lo que los abuelos de Thais querían para ella, respondió él. El enfrentamiento legal parecía un juego retorcido donde Thales se hacía la víctima, acorralado por la injusticia de la vida, pero esto no era un juego.
Era el futuro de mi hija. En el tribunal, el abogado de Tales pintó una imagen de un padre excluido de la vida de su hija, privado de los medios para cuidarla. Su señoría, mi cliente solo busca proveer para su hija de una manera que corresponda al legado dejado por sus abuelos, dijo el abogado, señalando a Tales con una simpatía ensayada. La jueza se volvió hacia mí. Señora Sara, ¿desea responder? Me levanté firme, a pesar del nerviosismo. Su señoría, todo lo que se ha hecho está en el mejor interés de mi hija, como lo delinearon sus abuelos. Sus intenciones eran claras y yo pretendo honrarlas. La jueza asintió, alternando su mirada entre mí y Tales. Voy a revisar el caso, dijo ella. Días después, llegó la decisión. El testamento quedaría como estaba y las reclamaciones de Tales fueron rechazadas. Llamé a Luisa para contarle las noticias. Su voz sonaba cansada cuando contestó. Ganamos, Luisa. El juez estuvo de nuestro lado otra vez, dije. Hubo una pausa, un suspiro pesado. Estoy contenta, Sara. Es lo que mi hermano quería. Que Thais fuera cuidada. Colgué el teléfono y observé a Thais, su frente fruncida en concentración mientras pensaba. Estas batallas libradas en su nombre eran la razón por la cual enfrentaría tormentas y, a medida que las nubes legales se disipaban, me prometí construirle una vida llena de amor y estabilidad que ninguna turbulencia pudiera sacudir. Pasaron meses desde que el tribunal confirmó el testamento y la vida había entrado en un nuevo patrón, más pacífico. La turbulencia legal. En el horizonte se abrían caminos hacia nuevos comienzos. Estaba sentada en el balcón, el sol de la tarde pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Thais vino saltando, sus cabellos en trenzas y una sonrisa en el rostro. Mamá, mira lo que dibujé en la escuela hoy, exclamó, entregándome un papel. Era un dibujo nuestro, de manos tomadas bajo un sol brillante. Es hermoso, hija, dije, mi corazón rebosante de amor por esa pequeña persona que había sido mi roca durante la tormenta. Señora Sara, hay una llamada para usted, llamó la señora Darío, nuestra vecina que se había convertido en amiga y a veces niñera. Curiosa, entré. Aquí es Sara. Señora Sara, soy Gisele del banco. Quería informarle que el fondo para Thais se ha creado con éxito y hemos realizado la primera inversión para su futura educación. Una ola de alivio me invadió. Gracias, Gisele, es una gran noticia. Colgué y volví afuera, donde Thais ahora corría tras los luciérnagas que comenzaban a iluminar el crepúsculo. Mamá, ¿crees que papá vendrá a mi fiesta de cumpleaños? La pregunta de Thais surgió de la nada, su voz esperanzada, pero incierta. Hice una pausa, considerando mis palabras. No lo sé, querida, pero tendremos una gran fiesta con o sin él. Lo más importante es que estamos juntas. Thais pareció satisfecha con mi respuesta y volvió a su juego. Más tarde, después de que Thais se durmiera, me senté con una taza de té y las últimas correspondencias del día. Había una carta de Tales. Mis manos temblaban ligeramente mientras la abría. Dentro, había una nota corta. Sara, he estado pensando mucho. Lo siento por todo. Estoy buscando ayuda, intentando mejorar. Ya no te molestaré por dinero. Espero poder ser el padre que Thais merece algún día. Dejé la carta a un lado, un torbellino de emociones dentro de mí, ira, alivio, esperanza, cada una luchando por destacarse. Me di cuenta de que el viaje de Tales era suyo y, aunque esperaba que encontrara su camino por el bien de Thais, mi enfoque estaba en la vida que estaba construyendo para mí y mi hija. A la mañana siguiente, Thais y yo plantamos flores en el jardín, su risa mezclándose con el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas. Era un momento simple, pero era nuestro y estaba lleno de la promesa de un nuevo día. Mientras arreglaba la última parte de la tierra, miré nuestra casa, el jardín, mi hija, y supe que eso era solo el comienzo. Habría desafíos por delante, pero también alegría, crecimiento y amor, el tipo de amor que sobrevive incluso a las tormentas más oscuras. Mamá, ¿las flores crecerán grandes?, preguntó Thais, mirándome con ojos grandes y esperanzados. Sí, hija mía, con un poco de cuidado y tiempo, crecerán grandes y fuertes, al igual que tú, dije, tomando su mano en la mía. Necesitaba compartir toda mi historia y estoy muy feliz de que la gente aquí en el canal, Momentos de la Vida, haya sido muy comprensiva con toda mi historia, que sinceramente no fue fácil. Pero logramos compartir todo lo que pasé al lado de aquel que ni siquiera sé si puede ser llamado hombre o algo así. Cómo fue capaz de cambiar nuestra familia por dinero, pensando que se llevaría la mayor parte de la herencia dejada por sus padres, y sin que pudiera imaginar
Todo lo que buscaba era obtener sus ganancias y ni siquiera le importaba yo. Pero eso hasta lo entendería, de alguna manera, podría arreglármelas. Soy trabajadora desde pequeña y gracias a Dios no dependo de un hombre para sobrevivir. Pero lo que más me dolió fue que abandonara a su propia hija pequeña y saliera por la puerta como si ella no existiera en su vida. Eso fue lo último para mí. Pero en esta vida suceden cosas que no podemos explicar. Sin que jamás imaginara, mis suegros, antes de partir, dejaron la mayor parte para mi hija. Digo mi hija porque no pretendo compartir su futuro con ese sinvergüenza, pero si ella algún día quiere tenerlo como padre, no me opondré, le corresponde a ella decidir por sí misma. Solo sé que hoy estoy muy feliz de poder criarla de la mejor manera posible. Si alguna vez me involucro de nuevo con otra persona, espero que mi hija ya esté lo suficientemente grande para protegerse y tener su propia vida, y seguramente estaré más preparada. Y si llegaste hasta aquí, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja aquí en los comentarios tu opinión, ya que es muy importante para nosotros. También los invito a todos ustedes a suscribirse aquí en el canal, y si les gusta nuestro contenido, apoyen al canal, hay un botón aquí abajo, en forma de corazón. Estaremos muy agradecidos con su apoyo y nos veremos en las próximas historias de Momentos de la Vida.